momento de abordar un tema muy interesante. Vamos a conocer todo sobre los derechos humanos de los contribuyentes y esto, bueno, lo vamos a platicar de la mano de una gran experta. Está conmigo la abogada Marta Ochoa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Abogada, qué gusto recibirla en Giros, Michoacán. Gracias, Katy. Al contrario, estamos ansiosos por conocer un poquito más, bueno, sobre los derechos humanos de los contribuyentes. ¿Qué es? ¿Qué significa? Los derechos humanos de los contribuyentes es algo muy importante que siempre debemos de tomar en cuenta, porque hablamos de derechos humanos y sabemos que son prerrogativas de las personas basadas en la dignidad de cada una. Claro. Pero en hablar de derechos humanos del contribuyente es muy importante porque tienen un efecto muy especial a la hora de que las autoridades realizan sus actos de fiscalización. Claro, y eso nos permite, bueno, tener de todo de manera más transparente y legible Sí. para evitar caer en este tipo de situaciones que pueden ser lamentables legalmente. Me gustaría preguntarle, abogada, ¿cuáles son los derechos humanos que están consagrados con la Constitución? Los derechos son los consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, les llamamos derechos fundamentales, porque son primordiales para toda situación, para todo caso. Y podemos decir que si la persona física y la persona moral, jurídica, tiene derechos humanos, claro que tiene derechos humanos porque con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 cambió totalmente el enfoque y antes se llamaban las garantías constitucionales de los individuos y ahora se les llaman derechos humanos de las personas. Y es ahí donde queda envuelta también una persona jurídica, Claro. una persona moral jurídica. Claro que esos derechos de los contribuyentes muchas veces no tienen la misma prioridad que para una persona o un menor de edad que es prioritaria. Aquí es muy difícil, hay que abordarlos muy bien porque generalmente los derechos humanos de los contribuyentes están basados en la obligación de pagar una contribución. Claro, claro. Y entonces queda como que muy aparte, no hay que llamar al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, con los principios de proporcionalidad, equidad y justicia y legalidad, sino hay que llamar a la justicia, el derecho humano a la justicia, porque cuando la autoridad violenta nuestros derechos, pues hay que también defenderlos, ¿no? Claro, claro. Y Y ahí pues, es donde empieza esa parte en donde podemos defenderlos a través primero de un juicio contencioso administrativo y luego irnos al amparo. Claro, ¿cuál es la diferencia, abogada, entre las personas físicas y las personas morales? La persona física, como cada uno de nosotros, como individuos, y la persona moral es una sociedad jurídica. Y es ahí donde entraba la interrogante. ¿También la persona moral tiene derechos humanos? Claro. Y claro que sí los tiene, más limitados, pero tiene también los derechos humanos y que los podemos defender contra los actos jurídicos a veces que realiza la autoridad. Claro, por eso es importante aprender, conocer y leer sobre este tema y para leer este tema creo que está muy bien abordado en este libro que nos presenta. Abogada, cuénteme de este proyecto. Este proyecto inicia, bueno, yo tengo ya varios años abordando estos temas, pero ellos son cambiantes. Y este libro apenas está recién salido del horno. Está recién horneado. Horneado. Y apenas lo voy a llevar a la universidad, a las diferentes bibliotecas. Claro. Y en este libro, ¿qué podemos encontrar? Esta es una guía para conocer un poco más y facilitarnos también el conocimiento de las leyes que defienden nuestros derechos. Exactamente. Abordamos en muchos enfoques los derechos humanos. Hay 12 artículos abordados por diferentes tratadistas del derecho. Claro, y aquí veo también que colaboran varias personalidades para poder llevar a la forma más breve posible y mejor legible este tipo de información que de repente cuesta un poco más de digerir cuando no se es un abogado. Sí, exactamente, pero lo tratamos de llevar en forma sencilla para que todo el mundo, muy digerible para que todo el mundo lo entienda. Claro, me agrada mucho y le agradezco muchísimo. ¿Dónde podemos encontrar este libro?
Apenas lo voy a distribuir. Apenas. En las bibliotecas, va a estar en la biblioteca de la universidad y en cada una de las bibliotecas, en la biblioteca de la Facultad de Derecho, en posgrado también voy a llevar libros, y en el Centro de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué mensaje le da a toda la población en general, abogada, para, bueno, aprender a defender nuestros derechos de forma apegada a la ley y también, bueno, conocer un poco más sobre este tema? Usted mencionaba que los derechos de los adultos son diferentes a los de los pequeños menores en casa. Entonces debemos aprender a identificarlo. Sí. ¿Cuál es el consejo que le da tanto a los adultos como a los menores en este día? Claro, un menor de edad tiene un derecho y un adulto mayor, son prioritarios sus derechos. En cambio, van como gradualmente. Los derechos humanos del contribuyente están limitados porque son sobre el pago de contribuciones que son necesarias. Maravilloso. Muchísimas gracias, abogada, por toda esta información. Sus redes sociales estuvieron apareciendo en todo momento en pantalla. Le agradecemos infinitamente el que nos haya presentado esta nueva oportunidad de aprender un poco más sobre este tema tan interesante. Vamos a la pausa y regresamos con más. Quédate con nosotros aquí en Giros Michoacán.